escuchan? ¿Se escucha? Sí, profesor, fuerte y claro. Bueno, gracias. ¿Cuántos minutos? Para no excederme. Unos 12, 15 minutos, profesor. Creo que estamos bien con eso. Bueno. Muchas gracias. Lo escuchamos. Bueno, primero un gusto, un placer para mí la invitación. Porque creo que estamos hablando, yo voy a hablar básicamente de la presidencia de Arturo Illia, ¿no? Me gustaría de todas maneras, antes de hablar de lo que a mí de lo que yo estoy más entrenado, de los temas en los que yo soy más entrenado, que son los temas de política económica, de economía, pero básicamente de política económica y de la visión sobre el desarrollo del gobierno de Illia, me gustaría ponerlo brevemente en contexto. Illia nació en agosto de 1900, quiere decir que, si yo no estoy haciendo mal la cuenta, dentro de poco tiempo se van a cumplir 120 años de su nacimiento. Y lo que vamos a recordar hoy es su presidencia y el final tan triste para la República que tuvo su presidencia, ¿no? Por otra parte, vale la pena decir en momentos como este que recordar que Arturo Illia era médico. Y para los radicales es importante la siguiente combinación. Illia era un médico de Pergamino, nacido en Pergamino y que ejerció en Córdoba. Es decir, un hombre de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Quiere decir que atraviesa la columna, es una expresión de la columna vertebral de la Unión Cívica Radical. Y por eso mismo, en 1963 llegó a la presidencia, habiendo ganado el radicalismo la elección previa en la provincia de Córdoba. Yo tengo una especial debilidad por Illia y por la presidencia de Illia, y me gustaría decirles, como para que enfocar rápidamente en el mensaje que quiero pasar, que si yo tuviera que buscar en materia de política económica una gestión radical que nos sirva y nos ilumine para pensar el siglo XXI, esa presidencia y esa gestión es la de Arturo Illia. Y con esto estoy diciendo mucho, no estoy diciendo Alfonsín, estoy diciendo Arturo Illia. ¿Y por qué no digo Alfonsín? No digo Alfonsín porque Alfonsín, que en otro terreno, padre de la democracia, no hay discusión acerca de lo fulgurante de su personalidad y de su presencia en la historia del radicalismo, no tuvo suerte y enfrentó momentos muy oscuros en materia económica. De manera que uno no puede sacar y yo participé de esa gestión, no puede extraer de la gestión de Alfonsín lecciones que sirvan para construir una visión de desarrollo para el futuro. En cambio, uno vuelve atrás y va a la presidencia de Illia y se encuentra con innovaciones y novedades interesantísimas. Primero que nada, Illia es el hombre del crecimiento en sus 2 años plenos, quiero decir, en el año 64 y en el año 65. Para redondear, crece 10% un año y 10% al siguiente. Es decir, es una expansión muy notable que va mucho más allá de una recuperación de corto plazo después de la recesión de 1962 y 1963. Pero si yo me quedara ahí, cualquiera me podría decir, sobre todo después de la larga experiencia, del largo entrenamiento que todos tenemos, que crecer 2 años al 10% cualquiera puede,
tenemos experiencias recientes, digamos, del siglo XXI, precisamente, que ilustran el punto que estoy haciendo, se puede crecer a tasas chinas, se puede crecer a tasas chinas 2 años, 4 años, 5 años, y de pronto eso no significar un patrón de crecimiento, porque el azar, los buenos precios, el financiamiento externo, lo que fuere, puede permitirnos andar por ese sendero un tiempo, pero a costa de ahondar desequilibrios. Lo que tuvo Ilia fue crecimiento balanceado. ¿Y qué quiero decir con crecimiento balanceado? Quiero decir que fue un crecimiento que pudo hacerse cuidando con mucha austeridad las cuentas públicas, volviendo a desequilibrios fiscales mucho menores que los que habían dejado los años 62 y 63, y lo que es de verdad una proeza sobre la que me quiero detener, creció al 10%, 2 años sin una crisis de balance de pagos. Quiero decir, sin una crisis del sector externo. Ilia tuvo, desde el primer día de su mandato hasta el último día de su mandato, superávit del sector externo, lo que los economistas llamamos superávit de cuenta corriente. Eso quiere decir, para usar palabras muy de moda en estos tiempos, que Ilia tuvo un crecimiento sustentable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ilia pudo tener un crecimiento sustentable? Y mi respuesta es la siguiente. Ilia tuvo un crecimiento sustentable porque tenía una visión sobre el desarrollo. Y la visión sobre el desarrollo de la Argentina que tenía Ilia era distinto al desarrollismo de Frondizi, muy basado en la inversión extranjera directa y en industrias que necesitaban mucha inversión de capital, muy distinto, digo, al Frondizi que lo antecedió y muy distinto a la Onganía que vendría. Quiero decir, Frondizi y Onganía son dos miradas sobre el desarrollo. En el medio está la mirada olvidada. Y la mirada olvidada es la mirada de Arturo Ilia y su gente. ¿Y cuál era la mirada de Arturo Ilia y su gente? La mirada de Arturo Ilia y su gente era la siguiente. No podemos seguir como venimos desde los años 30. No podemos repetir la historia de la crisis de los años 30 y tampoco el ultraproteccionismo peronista y tampoco la experiencia de Frondizi que llevó a la crisis de 1962. Tenemos que cuidar que el consumo popular y la distribución del ingreso puedan fundarse sobre una dinámica exportadora que la sostenga. Quiero decir, para invertir y para consumir, para el consumo popular y para las inversiones hacen falta dólares. Y el primero que se dio cuenta en la Argentina de posguerra que tenía que tener una estrategia para tener esos dólares y por lo tanto sostener el crecimiento fue Arturo Ilia. No fue el Arturo Frondizi junto con Rogelio Frigerio, para quienes la búsqueda de dólares dependía mucho más de lo que se consiguiera por la inversión extranjera directa o por los préstamos internacionales. Y tampoco fue Onganía. El eslabón perdido que tenemos que rescatar para el siglo XXI es un crecimiento fundado en las exportaciones, pero que pueda expresarse en una mejora en el bienestar del pueblo, en una más afincada justicia social. Ahora, esto parece magia. ¿Cómo se logra eso? Se logra combinando una novedad que Ilia trajo a la política económica, que es el cuidado del tipo de cambio competitivo. Esto es una novedad, esto no existía con Perón. Y esto existió con Frondizi solo por una superimposición del Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional se acercó a Arturo Ilia, a su gente, a Eugenio Blanco, a la gente del Ministerio de Economía,
y le dijo, ustedes tienen que devaluar 40% de un golpe, Arturo Illia contestó, no, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer de a poquito. Voy a mantener un tipo de cambio, sostenido, pero devaluando cada día un poquito y no haciendo una devaluación de golpe. La idea de no hacer un shock era muy importante para él. Nosotros no podemos lesionar el tejido social argentino con un shock como después la realidad argentina nos tuvo acostumbrados. Eso, además de ser una novedad para la Argentina, quiero decirles, la idea de microdevaluaciones casi diarias fue también una novedad en el mundo, y tenemos una disputa con Chile acerca de si la inventaron los chilenos o la inventamos nosotros. Pero el hecho es que eso le dio a la Argentina la sostenibilidad de un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo le puso un marco al conflicto distributivo. Illia fue pro-competitivo y pro-justicia social al mismo tiempo, y esa herramienta es una herramienta central para él. ¿Fue la única? No, no fue la única. Arturo Illia sabía que tener una visión del desarrollo no es tener una herramienta, es tener una multiplicidad compleja de herramientas. No las voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas. Además de buscar, aspirar a una Argentina competitiva sobre la cual se pudiera sostener la justicia social, Illia salió a la búsqueda de mercados para nuestras exportaciones. Eso me parece crucial. Illia fue a la búsqueda de mercado, no solamente para nuestras exportaciones agropecuarias, que ya estaban sufriendo la limitación que le imponía el mercado común europeo, sino también para las exportaciones industriales. Con Illia se inaugura una política en la que uno de los objetivos es que la industria se pueda proveer, aunque sea mínimamente, de sus propias divisas. Y al campo darle, y esto era una novedad en el momento, los estímulos necesarios para que pudiera producir. Y el campo produjo. Rápidamente el gobierno de Illia consiguió aumentar la producción de trigo y maíz, y en un momento dado, con ese trigo y maíz se preguntó, ¿y dónde lo vendemos? Y salió a la búsqueda de mercados y encontró, como una especie de Kissinger criollo, digamos, el mercado chino. En 1964, Argentina es el primero, me gustaría revisarlo, es uno de los pocos países del mundo que le vende trigo a la China de Mao Zedong. ¿Por qué? Porque no lo puede vender en Europa. Entonces, en lugar de quedarse con esos excedentes invendibles, busca cómo venderlos. Eso se llama voluntad política. Ahí empezó una época de diversificación de nuestros destinos exportadores, al mismo tiempo que se buscaba una diversificación de nuestros productos vendibles en el mundo. Dije tipo de cambio competitivo con justicia social, y por eso las microdevaluaciones. Dije mercados, y digo una tercera cosa, digo tecnología. La incorporación de tecnología en el sector agropecuario fue uno de los factores fundamentales que permitió la expansión de la producción agrícola. Quiero subrayar la idea de expansión de la producción agrícola. Quiero decir, la producción agrícola estaba escondida en el altillo en las políticas previas. Quiero decir, Frigerio decía que compren máquinas para aumentar su productividad, pero no les daba rentabilidad. Illia les dio rentabilidad y les dio crédito. Con una mirada, por otra parte, que hoy, siglo XXI, nosotros tendríamos que empezar a revisar, a ver si no tenemos que volver a hacer la propia.
Me refiero al hecho de que el equipo económico y el equipo del Ministerio de Agricultura, del cual por otra parte Raúl Alfonsín estuvo muy cerca, de hecho Raúl Borrás fue subsecretario de Agricultura, el equipo del Ministerio de Agricultura tenía en mente, aunque no lo pudo realizar durante el breve mandato de Ilia, que había que ir a un sistema, a un régimen tributario en el cual fuera más importante el impuesto a la tierra que las retenciones sobre el sector agropecuario. Esto es crucial para la discusión de hoy. Y por decirlo de algún modo, Ilia lo hizo. O por lo menos Ilia, como todo, lo empezó a hacer gradualmente. Yo tengo la impresión de que si Ilia hubiera podido completar su mandato, esto es, hubiera llegado a 1969, ¿sí? ¿Está bien lo que digo? Sí. Si hubiera llegado a 1969, el agro argentino hubiera producido mucho más de lo que produjo en los años siguientes y hubiéramos tenido un sendero de crecimiento que finalmente perdimos. Entonces digo, si yo lo miro hoy, la búsqueda de ese balance, la búsqueda de patrón de desarrollo y equilibrio macroeconómico que no pudo tener Alfonsín y sí tuvo Ilia, es una guía para la acción, yo creo que para la Unión Cívica Radical y para cualquiera que quiera pensar una estrategia productiva para el futuro. Yo podría terminar acá, pero me gustaría decir un par de cosas sobre es decir, no colocarlo a Ilia en un lugar angélico. Quiero discutir dos cosas. En una yo voy a ponerme del lado de Ilia y en la otra no me voy a poner del lado de Ilia y creo que es una cosa que los historiadores discutimos y que en el futuro no creo que lo vayamos a discutir y enseguida voy a decir por qué. Era un punto que se ha hecho, en el que se ha hecho mucho énfasis sobre el gobierno de Ilia, no es sobre su gestión, sino sobre su llegada al gobierno con la proscripción del peronismo. Ustedes habrán escuchado más de una vez y se habrán trenzado en discusiones más de una vez, discusiones en las cuales se dice no hablemos del gobierno de Ilia porque el gobierno de Ilia llegó viciado de nulidad por la proscripción del peronismo. Y la respuesta en la que yo estoy de acuerdo con Ilia es no importa cómo llegué, importa cómo me voy. E Ilia es el primero y yo diría uno de los dos presidentes en democracia que en la elección intermedia siguiente a su elección como presidente saca más votos que lo que sacó en la elección presidencial. Quiere decir que en apenas 2 años su popularidad estaba creciendo y la solidez sobre la que se montaba el proceso de crecimiento argentino era indubitable. ¿Indubitable para todos? Para todos no. Ustedes saben, seguramente se hablará del tema del golpe de Estado. Ustedes saben que el gobierno de Ilia, tal como yo lo veo, estaba condenado por una coalición desarrollista autoritaria, llamémosla así, por una coalición desarrollista autoritaria. Yo creo que estaba condenado desde el primer momento. Y es esa la razón por la que el eslabón Ilia está tan olvidado en la historia argentina. Porque en realidad cuando los historiadores, sobre todo los historiadores económicos, piensan este tema, lo piensan del siguiente modo. Estaba Frondizi con una mirada de águila, en el medio hubo un ruido que se llamó Ilia, y después hubo otra mirada de águila que se llamó Onganía Krieger-Bacena. Voy a dejar de lado los componentes autoritarios y corporativos que eso tenía. Esto que está en el medio es lo que quise describir. Pero dije que había 2 puntos. El primer punto es este. Ilia llegó al gobierno con el 26% de los votos y tuvo más
en la elección legislativa siguiente. Y estaba totalmente dispuesto, incluso algunas iniciativas legislativas así lo indican, estaba totalmente dispuesto a perder la elección presidencial siguiente y a convertir al radicalismo en una minoría competitiva si es que el peronismo ganaba en 1969. Nos impidieron ver ese contrafactual, nos impidieron vivir esa historia posible. Dije dos cosas. La segunda, y con esto termino, la segunda que quiero mencionar, que es materia muy controversial, es los contratos petroleros de Frondizi y su anulación. En una política de balance externo, de promoción de exportaciones, pero que al mismo tiempo se hubiera nutrido y se hubiera consolidado mucho más con la sustitución de importaciones petroleras, la decisión del gobierno de Ilia de anular los contratos petroleros y estancar la producción petrolera me parece que es el punto oscuro de la política económica de Ilia. ¿Puedo entender yo por qué lo hizo? Sí, puedo entenderlo. Digo, estaban muy frescas las heridas de la división dentro de la vieja Unión Cívica Radical. Estaba muy fresca la, llamémosla así, traición programática de Frondizi cuando llega al gobierno. Pero aún con todo eso yo creo que el hecho de haber anulado los contratos y haber estancado la producción petrolera es un lunar que lamentablemente el gobierno de Ilia no se ahorró. Dicho lo cual, debo decir que Alfonsín en su gobierno se encargó de rectificar como línea de largo plazo del radicalismo este lunar con su plan petrolero, y me parece que es el único punto sobre la estrategia de largo plazo que podemos sacar del gobierno de Alfonsín, incorporar a lo que traté de contar sobre el gobierno de Ilia y seguir adelante con una visión moderna sobre el desarrollo. Y porque quiero terminar diciéndolo, si hay una visión moderna sobre el desarrollo en la historia del radicalismo, se llama Arturo Ilia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Nos quedamos